Voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Santuario celestial, diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas católicos y evangélicos de cualquier denominación a la cual usted pertenezca, del Perú y del mundo. Aquí empezamos el programa de la Voz de la Reforma, un programa con un mensaje poderoso de amonestación, de exhortación y reprensión que viene de lo alto, porque las iglesias denominacionales de la cristiandad, Señor de nuestro tiempo, han caído con sus falsas doctrinas, con su mundanalidad en el seno de la iglesia, por la explotación que se realiza al pueblo, cobrándoles el diezmo al pueblo de Dios y tomando el nombre de Dios, asaltando así de esta manera al pueblo con la Biblia, para robarles su dinero, sus bienes y sus animales. Mis amados hermanos, la Voz de la Reforma no tiene enemistad alguna contra nadie. Nuestro deseo es de nutrir su mente con el conocimiento de la verdad y encaminarlos a la verdadera doctrina para que así de esta manera acepten al verdadero Dios. La cuestión no es si le agrada o no, sino si es cierto o no lo que aquí se dice. Probablemente la cosa está dividida, pero aquellos que ahora no se dan cuenta, se darán cuenta mañana. Unos maduran primero y otros maduran después. La luz del saber tiende a hacer a los hombres libres e independientes del engaño religioso. Jesucristo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Mis amados hermanos, el programa de la Voz de la Reforma que se transmite
por Canal 47 desde Ucayali, Pucallpa, Perú, es para acercarnos a usted, hermano católico, es para acercarnos a usted, hermano evangélico, a cualquier denominación a la cual usted pertenezca. Es también acercarnos a usted, mi apreciado pastor, mi apreciado hermano reverendo, superintendente, elder, ministro, etcétera, de cualquier secta a la cual usted pertenezca. Seas metodista, seas bautista, seas pentecostés, mormón, adventista, testigo de Jehová, movimiento misionero mundial o cualquier otra denominación como Pare de Sufrir, Dios es Amor o cualquier otra denominación. Ha llegado la hora, mi apreciado hermano, de romper las cadenas de la opresión religiosa, derribar todo monumento que levantó Satanás en contra de la verdad, de sacar de las escamas los ojos de nuestro pueblo con la palabra escrita y no fundada en la imaginación o en la ficción como están nuestros hermanos en las diferentes denominaciones religiosas de la cristiandad. Frente al engaño doctrinal y el grado espiritual en que se encuentra la cristiandad de hoy, la exhortación, la reprensión, es el trabajo, es la acción que se tiene que realizar o que tiene que realizar todo verdadero cristiano. Cada vez que la iglesia, sea individual o sea grupal, toma otros rumbos, otros caminos, Señor, en desobediencia a las enseñanzas claras de Cristo, de los apóstoles o de los profetas, son motivos suficientes de amonestación, de exhortación, cuando la iglesia y los ministros, pastores, reverendos se olvidan de los principios cristianos como estas que vamos a enumerar. Los pastores han permitido actitudes y costumbres mundanas en el seno de la iglesia. Por esa razón, nuestro cuerpo exterior, mi apreciado hermano, debe ser la expresión de un corazón transformado. Un corazón carnal tratará de buscar, de justificar la ropa mundana. ¿Acaso esto no es un motivo para que un mensaje de amonestación sea llevado al mundo entero, al mundo cristiano de hoy? El creyente no se salvará así. El pastor está dando estas falsas enseñanzas, estas falsas creencias, Señor, al pueblo. Las alabanzas a Dios los encontramos en las iglesias cristianas a base de ritmos mundanos bailables, como el rock, como el perreo, como la cumbia, como el huayno, como la salsa, las baladas, el reggaetón y otros. ¿Acaso esto no es motivo suficiente para levantar nuestra voz de reprensión y exhortación a un pueblo cristiano que perece? Por supuesto que sí, mi apreciado hermano. La explotación que se hacen o que hacen los pastores, los reverendos, los ministros, a la esposa de Cristo, que es la iglesia, pidiéndoles el pago del diezmo en forma obligatoria. De lo contrario, dicen ellos, no se salvan, aseguran los pastores. Así se hicieron grandes y ricos y sobrepasaron el hecho de lo malo. Así comieron la grosura y así se vistieron de la lana. ¿Acaso estos actos no ameritan para levantar nuestra voz de amonestación, exhortación y reprensión a todos los pastores que cobran y que viven del trabajo del pueblo? Por supuesto que sí, mi apreciado hermano. Por eso hoy, Señor, se ha levantado una voz de protesta, como dijo Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Pero esto no es todo lo que se piden o que piden los pastores, sino que también recaudan dinero con otros nombres, como primicias, como donaciones, blancos, ofrendas, promesas, recolecciones, la marcha del dólar, la ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias,
mi apreciado hermano, ninguna de estas cosas se encuentra en las Sagradas Escrituras. Bien claro, hemos hablado, Señor, toda esta semana pasada, que la iglesia tiene que estar forzosamente edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas. No se menciona sobre la base de los pastores. Brilla por su ausencia esa palabra. Más por el contrario, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 18 y 19, nos habla, mi apreciado hermano, el que quita o añade o aumenta o saca o pone, su nombre será borrado del libro de la vida y le caerán las plagas. Precisamente le caerán las plagas y su nombre será borrado del libro de la vida, porque casualmente no se salvan, mi apreciado hermano, teniendo estas enseñanzas como el diezmo, las donaciones, los blancos, las ofrendas, las promesas, las recolecciones, la marcha del dólar, que no se encuentra, como vuelvo a repetir, en las Sagradas Escrituras. Esto no enseñaron los apóstoles ni los profetas. Aquí los pastores están aumentando y están quitando, y su nombre será borrado. Se hacen acreedores a las severas advertencias de nuestro Dios, que dice que su nombre será borrado del libro de la vida y las plagas le caerán. También tenemos, Señor, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, a la cual lo vamos a dar lectura. Gálatas capítulo 1, verso 8 y verso 9, así menciona las Escrituras. No lo mencionamos nosotros, lo menciona las Escrituras, y lo vamos a dar lectura para el conocimiento del pueblo. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Amén. Ahí lo tenemos. Cualquiera de nosotros que venga y predique otro evangelio que nosotros hemos predicado, sea anatema, sea maldito. O si bajara un ángel del cielo y os anunciare otro evangelio que nosotros hemos anunciado, de la misma manera, sea maldito. ¿Saben por qué es eso, mi hermano? Porque la doctrina es fundamental para la salvación, Señor, de las almas. Para la salvación de las almas es necesario estar en la verdadera doctrina. Y las iglesias evangélicas no están en la verdadera doctrina, pidiendo el diezmo y aparte pidiendo primicias, donaciones, blancos que no enseñaron los apóstoles. Por lo tanto, estas cosas son otro evangelio. Esto es lo que dijo, y son malditos. Así lo menciona el apóstol Pablo. Blancos, ofrendas. ¿En dónde podemos encontrarlo esto? En las Escrituras. Ni en el Antiguo Testamento, donde se pedía el diezmo. No hay los blancos, no hay las ofrendas, no hay las promesas, no hay las recolecciones, la marcha del dólar, la ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias. Señor, la ofrenda de la acción de gracias. Solicitudes que no se encuentran en las Sagradas Escrituras y que hoy día los cristianos se han convertido, Señor, la cristiandad y las iglesias cristianas se han convertido con estas solicitudes, con estas maneras de pedir dinero en iglesias, Señor, verdaderamente en empresas comerciales. Se han convertido en grandes emporios comerciales en donde se explota la fe de los incautos, en donde se pide dinero tomando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, esto es otro evangelio. Esto amerita que levantemos nuestra voz de protesta. Será importante, mi apreciado hermano, que la iglesia debe saber la doctrina verdadera. Por supuesto pues, que sí. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 y versículo 2,
también lo dice, lo damos lectura para el conocimiento del pueblo, para que caigan las escamas, para que se den cuenta, Señor, del engaño de los pastores, de los reverendos, de los superintendentes, que nos enseñaron mal, totalmente mal. Casi el 100% de su doctrina está equivocado. Lo damos lectura en donde nos va a decir el apóstol Pablo que la doctrina es importante para la salvación de los cristianos. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén. Mi apreciado hermano querido, si ustedes perseveran en la doctrina que yo les he predicado, son salvos, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Tienes que creer, mi hermano, en el apóstol Pablo. Tienes todo el derecho y la obligación de creer en los verdaderos siervos de Dios, como en este caso el apóstol Pablo. Lo que no tienes derecho es de creer en los señores pastores de las diferentes denominaciones religiosas que se han puesto diferentes nombres. Unos se llaman pastores, otros se llaman reverendos, otros se llaman superintendentes, otros se llaman élderes, etcétera, etcétera y etcétera. Los apóstoles no hablaron de diezmos, los apóstoles no hablaron de blancos, de promesas, de donaciones, de la marcha del dólar, de la ofrenda del kilo. Esto, mi apreciado hermano, es otra doctrina. Los pastores se salieron de la doctrina apostólica. Quiere decir que los pastores del tiempo del fin, de ahora, Señor, se han salido de la doctrina de los apóstoles de la iglesia primitiva. La ofrenda del kilo, etcétera, o venta de comidas, poner restaurantes para el sueldo del pastor, del reverendo, ni de ellos mismos. Todo esto es un invento, Señor, de los pastores. No encontramos estas cosas en las Escrituras. Eso se llama apostasía, haberse descarriado, haberse desviado, haberse salido de la doctrina de Cristo. En el libro de Juan, segunda de Juan, en el versículo 9, esto nos habla el apóstol Juan, cuando la iglesia, Señor, se desvía de la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Cualquiera que persevera en la doctrina de Cristo, o no persevera, cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y diezmos no es la doctrina de Cristo. Blancos no es la doctrina de Cristo. Promesas no es la doctrina de Cristo. Donaciones no es la promesa de Cristo. La marcha del dólar no son, Señor, doctrina de Cristo. Son doctrina de hombres, son doctrina de los pastores de este tiempo, del gran engaño religioso en la cual el cristianismo está sumido en la ignorancia, Señor, de las Escrituras. Los apóstoles no pidieron dinero para el sueldo de ellos, ni tampoco pidieron dinero para el sueldo de los pastores de la iglesia primitiva. Peor, Señor, que lo hayan dejado escrito para pedir dinero para el sueldo de los pastores de ahora. Eso no existe. ¿Acaso esto no es un motivo para reprender? ¿Acaso esto no es un motivo para exhortar
mi querido hermano, mi querido hermana, que me estás viendo en este momento y que perteneces a cualquiera de estas denominaciones religiosas y que usted, Señor, lo estás viviendo en carne propia, lo que yo desde aquí, desde este canal, te lo estoy mencionando. ¿Acaso esto no es motivo para reprender, exhortar, amonestar a los señores pastores por lo que están haciendo con la esposa de Cristo? Amén. La existencia, mi apreciado hermano, de la mujer en la organización de la iglesia, con facultad de administrar, de controlar, de dirigir, de enseñar la palabra de Dios en las reuniones de la iglesia, a la cual también está prohibida por las Sagradas Escrituras. Esto también es otra de las doctrinas equivocadas que tienen nuestros hermanos evangélicos en las diferentes iglesias. Por eso bien claro habló libro de Apocalipsis 22, 18, 19, el que quita, aumenta, agrega, saca, pone, su nombre será borrado del libro de la vida. Por eso, primera de Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 8 y verso 9, dijo que cualquiera que viniere y os anunciare otro evangelio que nosotros hemos anunciado, el tal sea maldito. Y si aún un ángel del cielo bajare y os anunciare otra cosa que nosotros hemos anunciado, sea maldito. Señor, se está cumpliendo perfectamente la profecía que hablaron los apóstoles para nuestro tiempo. Amén. Gloria. Todas estas palabras, Señor, esta palabra pastora no existe en la Escritura. No existe este cargo de pastora. A los apóstoles y las iglesias primitivas no eligieron ni siquiera a una mujer como pastora. ¿Por qué no existe la palabra pastora en la Biblia? ¿Por qué los pastores no pueden encontrar la palabra pastora en la Biblia? Simplemente porque no existe ese cargo, mi apreciado hermano. Y si no existe, ni aún, Señor, debemos pensarlo en poner ese cargo a una dama como pastora. No existe eso. Aparte que Dios prohíbe que una mujer sea pastora, hay pastoras pintadas con aretes, con sortijas, con collares, con pantalón, pintada los ojos, los labios, las uñas. Esto verdaderamente es un escándalo en el cristianismo de ahora. ¿Acaso esto no es motivo de dar un mensaje de amonestación a los pastores de todas las iglesias de la cristiandad? Por supuesto que sí, mi apreciado hermano. Señor. Unos madurarán primero, otros madurarán después. Hoy no te darás cuenta, pero mañana después te darás cuenta, Amén, Señor. sí, Señor. Mis amados hermanos, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos viendo, mi apreciado hermano querido que nos estás viendo en este momento, los, Señor, requisitos o fundamentos necesarios para poder realizar una exhortación y una reprensión. Estamos viendo los motivos suficientes que existen en el cristianismo de ahora para poder realizar un mensaje de reprensión y exhortación. ¿A quiénes? A los líderes religiosos de nuestro tiempo, que se llaman pastores, se llaman reverendos, se llaman superintendentes, se llaman élderes, se llaman ministros, dice, de Dios, etcétera y etcétera. Y estamos encontrando que estos llamados ministros y reverendos verdaderamente se apartaron de los principios apostólicos. Hemos enumerado una serie de doctrinas
por los cuales nuestros hermanos evangélicos se encuentran en una completa apostasía. Y estando en esta situación delante de Dios, no puede haber salvación en esas iglesias apóstatas. Hemos leído Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, el que quita, añade, agrega, modifica, su nombre será borrado del libro de la vida y las plagas lo caerán. Resulta que los pastores de nuestro tiempo han agregado, sacado, puesto y han hecho lo que la santa gana han querido con la doctrina apostólica, la cual estamos enumerando, por la cual se salieron olímpicamente de la doctrina apostólica y son merecedores, lógicamente, de que sus nombres sean borrados del libro de la vida y que las plagas le caerán encima. Hemos leído también en Gálatas capítulo 1, verso 8 y verso 9, en donde el apóstol Pablo asegura que si ellos mismos vinieran y anunciaran otro evangelio que ellos mismos anunciaron primero, sea maldito. Muy importante la doctrina para la salvación, mi hermano. Y si aún un ángel del cielo bajara y anunciare cualquier otra cosa que ellos no anunciaron, sea también maldito, aún sea un ángel del cielo. Tan seguros estaban de la prédica y de la enseñanza que traía salvación, que hablaban los apóstoles, lo encontramos en estos versículos. También hemos tomado Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, en donde el apóstol Pablo menciona que si ustedes permanecen en el evangelio, en la enseñanza que yo les he enseñado, van a ser salvos. Y si no, de lo contrario, creyeron en vano. Y esa es la situación en la cual se encuentra la cristiandad de nuestro tiempo. Están creyendo en vano. Muchos se dan cuenta rápidamente, otros todavía no se dan cuenta. Conozco profesores, docentes, compañeros, colegas, que hasta el momento todavía están ciegos y no se dan cuenta la importancia que tiene la doctrina, Señor, para la salvación del cristiano. También, mi apreciado hermano, hemos leído en el libro de Juan, segunda de Juan, verso 9, en donde se menciona que cualquiera que se sale de la doctrina, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por más que crea, hermano docente, hermano colega que me estás viendo, lee, estudia, analiza los versos que te doy desde este canal de televisión, como en este caso te estoy dando el verso 9 de segunda de Juan, verso 9, en donde menciona el Espíritu Santo por medio, Señor, del apóstol Juan, que si nos desviamos de la palabra de Dios, no tenemos a Dios. Así de sencillo. Por más que usted estés creyendo que crees en Dios, sin embargo, Dios no está contigo. Eso es lo que dice la Biblia. No tiene a Dios. La Biblia no es un buffet para que usted escoja lo que usted desea creer. La Biblia no se puede agregar, aumentar, añadir a lo que está escrito. Tienes que sujetarse, y eso se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 11,
que nos dice con claridad meridiana lo siguiente, y es necesario que usted tome nota, mi hermano colega, mi hermano profesor, mi hermano director. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, que a la letra dice así, de esta manera, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Ahí lo tienes, mi hermano. Porque nadie puede poner. Y cuando dice nadie, se refiere pues a nadie. No puede cambiarse la doctrina. Un pastor no lo puede hacer. 2 pastores tampoco lo pueden hacer. 100 pastores, 1000 pastores no lo pueden hacer. Amén. Gloria a Dios. Congresos mundiales de iglesia tampoco lo pueden hacer. La Biblia dice claro, porque nadie puede poner otra enseñanza, otro fundamento, otra doctrina de lo que ya está puesto. Y hemos visto que evangelios diferentes se están predicando hoy en día por los pastores del tiempo del fin, por los pastores de ahora, de este tiempo, como el diezmo, como las pastoras, como la marcha del dólar, la ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias, Señor, como las músicas mundanas, como el uso de los maquillajes, como el uso de los chorcitos, los pantalones, en el caso de las damas, mi apreciado hermano querido. Todo esto se resume en una sola palabra, se llama apostasía, porque apostasía, apostasía, apostasía está colocado en cada frontis de cada iglesia. Iglesias evangélicas han caído. Amén. Señor, mundanalidad, paganismo y falsas doctrinas invaden iglesias evangélicas. Tenemos otra enseñanza falsa que los pastores hoy en día están enseñando. Enseñan los pastores, los reverendos, los élderes, los superintendentes, etcétera y etcétera, que los cristianos no debemos de guardar la ley de Dios. Dicen los pastores que los cristianos ya no tienen que hacer de los 10 mandamientos una norma de sus vidas. Increíble. Aseveran que eso es vivir en esclavitud. Sorprendentemente es esta tamaña enseñanza. Sorprende esta enseñanza diabólica y satánica. Yo lo puedo calificar así, de esa manera, a esta enseñanza dada por el reverendo, por el superintendente, por el elder y cualquier nombre que se haya colocado. Esta enseñanza de anular la ley de Dios es satánica y es diabólica. Es el mismo pensamiento de Satanás que se ha hecho extensiva a los pastores y por medio de los pastores al pueblo de Dios. Imagínense, ¿acaso esto no es motivo suficiente para levantar nuestra voz, para levantar mi voz de protesta, para dar un mensaje de reprensión, de exhortación y reprensión y amonestación a todos los pastores de todas las sectas religiosas de la cristiandad que hoy día se encuentran en nuestra sociedad? Mi apreciado hermano, Dios, con las leyes físicas que ha puesto, Señor,
en la naturaleza, mi apreciado hermano, en el mundo material en que vivimos, sin la cual el universo sería un caos. Estas leyes físicas de la naturaleza siempre han producido estabilidad, seguridad en el cosmos. Vamos a dar lectura en el libro de los Salmos 148, del versículo 1 al versículo 6. Nos habla la palabra de Dios de la siguiente manera. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros, todos sus ángeles, alabadle vosotros, todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Amén. Ahí lo tienes. Dios puso ley en el vasto cosmos del universo. Por estas leyes naturales que Dios ha colocado, mi apreciado hermano, estas leyes físicas de la naturaleza siempre han producido estabilidad, seguridad en el cosmos. Dios ha puesto leyes al vasto universo. Así también ha puesto una ley moral para la humanidad. Amén. Gloria Del mismo modo, las leyes morales de Dios que puso para el hombre son un resumen del carácter de un Dios de amor. Amén. Gloria a Dios. Los primeros 4 mandamientos describen quién es Dios. Habla de su poder. Los primeros 4 mandamientos hablan de su territorio, Amén. Gloria a Dios. hablan de su autoridad. Y los últimos 6 mandamientos nos describe cómo es Dios. Es decir, que los primeros 4 mandamientos nos habla quién es Dios. Y los últimos 6 mandamientos nos hablan cómo es Dios. Su bondad, su honestidad, su pureza, su santidad. La ley de Dios, mi apreciado hermano, es la base de su paradisiaco reino de amor que Él vino a ofrecernos aquí en la tierra cuando vino por primera vez. Amén. Gloria a Dios. Está basado en el amor. Y sobre esta ley se va en contra nada menos que el reverendo, aquel que debería de estar a favor de la ley de Dios, de las leyes morales de Dios. Sin embargo, está en contra, porque Satanás es el primer ser que está en contra. Y esto se ha hecho extensivo a la mente del pastor, y a través del pastor y del reverendo llega al pueblo, y hay un rechazo satánico del pueblo a la ley del Altísimo. Es increíble, sorprendente es esto. Hoy los cristianos guardan el domingo, primer día de la semana, ordenada por Roma, en lugar de guardar el sábado, el séptimo día bíblico, ordenada por el Creador. En la Biblia no encontramos que los apóstoles se reunieron los domingos para realizar un culto público de adoración a Dios.
no encontramos. En la Biblia encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la orden del Creador de guardar el sábado, el séptimo día, como día de adoración, el cese del trabajo cotidiano y dedicarse a Dios y a la familia. Escúchame bien, a la familia. Y no es el domingo. Amén. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios que ordena esto. Mientras que el domingo no es un mandato de Dios, sino de Roma, de la Iglesia Católica Romana, de su líder máximo, el Papa, y se encuentra en el catecismo y no en la Biblia, en el catecismo católico y no en la Biblia. En la Biblia no hay orden de guardar el domingo. La orden de guardar el domingo está en el catecismo y está en el tercer mandamiento de la ley falseada que maneja Roma. En la ley de Dios se ordena guardar el sábado, el séptimo día, y está en el cuarto mandamiento, mientras que el domingo que ordena Roma, el Papa, está en el tercer mandamiento de la ley adulterada, modificada, cambiada, y se encuentra en sus catecismos. Compruébelo usted mismo, mi apreciado hermano. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos viendo cómo los señores pastores y reverendos han llevado al caos y a la apostasía al pueblo de Dios. Pero, ¿qué hacer frente a esta situación, mi apreciado hermano? ¿Qué se puede hacer? Gracias a Dios que todo lo ha previsto, Dios, mi apreciado hermano. En todo tiempo, cada vez que los líderes religiosos llevaron al pueblo hacia la apostasía, Señor Dios levantó siervos suyos. En cada tiempo siempre fue así. Por eso, mi apreciado hermano, de lo contrario, Señor, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría, Señor, la religión? Totalmente abandonada y en una completa apostasía. Por eso el profeta Isaías, en quien también debemos estar edificados sobre los profetas y los apóstoles, nos hablan al respecto a esto. Dios proveyó, Dios no nos dejó abandonado, mi apreciado hermano. Si bien es cierto, hoy en día todas las denominaciones religiosas están en apostasía, pero Dios va a hacer algo ahora en este tiempo. Amén. Y esté atento, mi apreciado hermano, al estudio que inmediatamente pasamos. Antes vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 9, qué es lo que nos dice el profeta Isaías. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amén. Ahí está. Dios tiene un plan de misericordia, un plan de amor para salvarte, mi hermano. La Biblia dice, según el profeta Isaías, si Dios no nos hubiera dejado un resto pequeño, si Dios no nos hubiera dejado un resto, como Sodoma y como Gomorra, terminaríamos. Y ya estamos llegando a ese momento. Ya estamos llegando a ese momento de Sodoma y de Gomorra, en donde los gobiernos ya están aprobando leyes y normas, en donde pueden casarse dos seres del mismo sexo. Iglesias en donde también se aprueban que pueden casarse dos personas del mismo sexo.
Señor, estamos llegando a Sodoma y Gomorra. Gracias a estos líderes religiosos que hoy día lo tenemos, Señor, y que encima le han dado el diezmo, su dinero, sus animales y sus posiciones. Pero la Biblia dice, gracias al Señor, que si Dios no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma y como Gomorra fuéramos. Y gloria a Dios que siempre los restos han sido pequeños. Dios dejó siempre un resto pequeño, un remanente, un residuo. Y ese es el verdadero pueblo de Dios. Cuando Él vino por primera vez, también dejó un resto pequeño, un remanente, un residuo. Así nos habla el apóstol Pablo, que ellos condujeron a ese resto, a ese remanente pequeño. Lo damos lectura en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 5. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Ahí lo tienes. Pablo dice, así también ahora, en su tiempo, en este tiempo, ha quedado un remanente, un resto pequeño por gracia. Pero esto ya fue en el pasado. Pero ¿qué hay lo de ahora, mi apreciado hermano? ¿Qué hay con este tiempo en el cual nosotros ya vivimos? ¿Habrá un remanente? ¿Habrá un resto pequeño? ¿La Biblia habla de un resto? Amén, gloria a Dios. La Biblia habló de un remanente en el tiempo apostólico, que era la iglesia primitiva y que era la verdadera iglesia, el pueblo verdadero. Hoy, ¿habrá un pueblo verdadero? ¿Dios sacará un pueblo verdadero? ¿Dios formará un remanente para nuestro tiempo? ¿En dónde se encuentra? Está dentro de los planes de Dios un resto, un residuo, un remanente. Amén, gloria a Dios. Sí, mi apreciado hermano, gloria al Señor. Por eso tenemos que formar este remanente. Amén, sí, Y Señor. lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17. Ahí usted va a encontrar ese remanente que tiene que aparecer ahora en este tiempo y que es el pueblo verdadero de Dios. Y es pequeño y es verdadero porque tiene la verdadera doctrina. Amén. Le damos lectura, gloria al Señor. La palabra escrita dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Aquí aparece en la profecía un remanente, un resto. Señor, no estaba todo perdido. Amén. Si bien las iglesias se encuentran en una completa apostasía, gracias al trabajo de los señores pastores, de los señores reverendos, de los señores élderes, de los señores superintendentes, de las monjas, de las papas, de los curas, de los sacerdotes, de ahora de nuestro tiempo, Dios prepara un resto, un remanente. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Simplemente se le llama el resto de la descendencia de la mujer, con la misma estirpe, Amén. Gloria a con Dios. el mismo linaje Amén. Gloria a Dios. de todas las edades. Es el resto de la descendencia de la mujer. La mujer es la iglesia verdadera
Y esto es su descendencia verdadera, con la misma estirpe, con el mismo linaje, con la verdad en la mano. Amén. Gloria a No Dios. tiene nombre, como las iglesias evangélicas se han puesto: metodistas, bautistas, pentecostales, Testigos de Jehová, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera, Adventistas, etcétera y etcétera. Quiere decir que toda iglesia que tiene nombre verdaderamente no es el resto. La Biblia simplemente le llama el resto de la descendencia de la mujer, que tiene dos características para que usted lo puedas identificar, para que usted lo puedas ver, para que usted te pueda dar cuenta que es verdadero. Uno, guarda los mandamientos de Dios, no los mandamientos de Jesucristo, no dice eso, dice los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son 10, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Los mandamientos de Dios se refieren a los mandamientos que Jesucristo dijo: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre. Ese es los mandamientos de Dios. Y estoy en su amor. Y no solamente aceptan los mandamientos de Dios, sino que también, Señor, tienen el testimonio de Jesucristo. En primer lugar, guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios. No rechazan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no pueden ser los metodistas, porque ellos rechazan los mandamientos de Dios y guardan domingo. No pueden ser los bautistas, los mormones, los Testigos de Jehová, Movimiento Misionero Mundial, etcétera y etcétera, porque tienen nombre, porque rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Tiene que ser un pueblo que acepte los mandamientos de Dios y guardan el día verdadero, el día sábado. Ese es el resto que habla Apocalipsis 12:17. Segunda característica, tienen el testimonio de Jesucristo. No tienen el testimonio de ningún hermano, de ninguna persona. Ellos no están escuchando el testimonio que pase tal o cual hermano y que dé su testimonio, que es su vida, que es lo que pasó, que es lo que le ocurrió, etcétera y etcétera, hasta su conversión. Aquí lo que habla es el testimonio de Jesucristo, su vida, su filosofía, su doctrina, su enseñanza, su enfrentamiento a los líderes religiosos, es decir, el resto de la descendencia de la mujer tiene el evangelio verdadero. Quiere decir esto que debe de salir ahora, mi apreciado hermano. Tiene los mandamientos de Dios, acepta la ley de Dios y también tiene la verdadera doctrina. No tiene la falsa doctrina como lo tienen las denominaciones religiosas. Pero para que se forme este remanente, tiene que haber una reforma. Tiene que haber una reforma porque dentro de estas denominaciones religiosas se encuentran, mi apreciado hermano, el pueblo que formará el remanente final. Están metidos en los metodistas, bautistas, pentecostales, Testigos de Jehová, adventistas, Pare de Sufrir, Dios es Amor, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera, Pare de Sufrir, Dios es Amor. Ahí están metidos los hijos de Dios que en su momento han de salir para formar ese remanente que te habla Apocalipsis 12:17. Pero ¿cómo van a salir? Saldrán por medio de una reforma. Amén.
Y esa reforma está predicho en las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a dar lectura, cómo está predicho en las Sagradas Escrituras por los apóstoles y por los profetas. Lo vamos a dar lectura en el libro de Malaquías, en el capítulo 5, vamos a dar lectura capítulo 4, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Tome mucha atención, mi apreciado hermano, a partir de este momento, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Amén. Gloria a Dios. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Aquí está profetizado que Dios va a mandar al profeta Elías antes que venga. ¿Cuándo va a mandar? Antes que venga el día grande de Jehová, es decir, antes de su segunda venida. Dios va a mandar al profeta Elías. No se refiere al profeta Elías del pasado, sino que las características del profeta Elías: un hombre valiente, un hombre decidido, un hombre que dijo la verdad, aunque los cielos se vengan abajo. Ese tipo de hombres enviará Dios ahora, y está simbolizado bajo el símbolo de los Elías. Dios mandará al Elías. Vamos a leer en otra versión este mismo texto bíblico para que usted conozca que son estos hombres quienes realizarán la reforma final para sacar a ese remanente de Apocalipsis 12:17. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Amén. Ahí lo tienes. En otra versión dice: antes que llegue el día en que yo les castigaré. Y eso es antes de la segunda venida. Les enviaré al profeta Elías. Esto es sorprendente, mi apreciado hermano. Esto no ha ocurrido en el pasado. Esto se habla para el presente de ahora. Nuevamente lo doy lectura. Antes que llegue el día en que yo les castigaré. No los va a castigar hasta que no haya llegado el mensaje del Elías hacia ellos y hayan tomado su decisión de aceptar o rechazar, de salir o quedarse en su iglesia. Antes que llegue el día en que yo les castigaré, les enviaré al profeta Elías. En otra versión dice: estén atentos, porque yo les enviaré al profeta Elías. Totalmente seguro. Estamos esperando. Pero los Elías ya están, hermanos, aquí. Ya están en el mundo. Ya han nacido. Ya se puede escuchar la voz de estos Elías anunciando, Señor, la formación de este remanente. Estén atentos, porque yo les enviaré al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Date cuenta tres cosas. Uno, que va a mandar al profeta Elías. Dos, antes que venga el día grande y terrible. Y tres, Señor, enviará para realizar la reforma final. Otra versión dice: estoy por enviarles al profeta Elías. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor grande y terrible. He aquí otra versión. He aquí yo envío
otro profeta como Elías, antes que venga el día de Jehová. ¡Qué bonita palabra! He aquí yo envío otro profeta. No es el mismo profeta Elías del pasado, como muchos han pensado en una reencarnación. Eso no existe. Señor Dios manda otro profeta como Elías. Eso es lo que menciona, antes que venga el día terrible de Jehová. Posteriormente, Jesucristo volvió, mi apreciado hermano, a mencionar. Posteriormente a Malaquías, o sea, después de Malaquías, posteriormente en el tiempo, Jesucristo volvió a hablar de aquel Elías que habló Malaquías. Y lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 11. Le vamos a dar lectura. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amén. Yo creo que queda totalmente claro. Mira lo que dice. A la verdad, Elías viene primero y él restaurará todas las cosas. ¿Qué cosa va a hacer Elías? Lo que malograron los pastores. Arreglará lo que malograron los pastores llevando al pueblo hacia la apostasía. Ese es el trabajo que tiene que hacer, Señor, el Elías. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, mi apreciado hermano querido. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Frente a la apostasía generalizada de la cristiandad de ahora, mi apreciado hermano, Dios no nos dejó huérfanos. Lo profetiza Zacarías capítulo 4, verso 5. Jesucristo, hablando de lo mismo, dijo en otra versión, Jesús le respondió, ciertamente Elías viene y ha de poner todo en orden. Ese es el trabajo que va a hacer él. ¿Por qué tendrá que poner todo en orden? Porque los pastores todo desordenaron, todo malograron, por eso en apostasía. En otra versión dice, es cierto, Elías ha de venir y ha de poner todo en orden. Nuevamente repite. Y en otra versión dice, a esto Jesús le respondió, en efecto Elías ha de venir antes de mi segunda venida y entonces restablecerá todas las cosas. Eso se llama reforma, mi apreciado hermano. La reforma que se viene para formar el remanente final. No ha habido reformas desde hace más de 300 años atrás. La reforma final es para enderezar los caminos torcidos. La reforma final es para recuperar, reparar, restaurar, es poner las doctrinas, las enseñanzas, los fundamentos, todas las cosas al estado del principio, al estado de los apóstoles y de los profetas. Reformar es arreglar, corregir, remediar el mal trabajo de los pastores, de los reverendos, de los sacerdotes, etcétera, etcétera. La reforma final es para formar el remanente de Apocalipsis 12:17, mi apreciado hermano querido. El remanente final que habla Apocalipsis 12:17, llamado el resto de la descendencia de la mujer, mi querido hermano, es el pueblo verdadero final de Dios, que no tiene ni nombre, que se irá formando por todos aquellos que en este tiempo ya están saliendo,
ya están apartándose, separándose de todas estas sectas religiosas, de esta apostasía, de estas iglesias, sean católicas o evangélicas. El remanente final no tiene un nombre propio, como se ha puesto todas las sectas religiosas. Simplemente la profecía lo identifica como el resto de la descendencia de la mujer, que son cristianos que han tomado la decisión de apartarse de Babilonia. ¿Se está dando cuenta, mi hermano? Ese es el remanente, formado por todos aquellos que han tomado la decisión de apartarse de Babilonia. Toma la decisión de triunfar. Esto hace la diferencia, mi hermano querido. Toma la decisión de triunfar. Esto hace la diferencia. Ten ánimo, hermano metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, adventista. No pierdas el rumbo, esfuérzate y sé valiente. No temas el mañana. Él estará contigo como un poderoso gigante, cuidándote y apoyándote y animándote y fortaleciéndote. Amén. El resto final de Apocalipsis 12:17 ya se está formando. Amén. Dios tiene su pueblo en todas las iglesias. Amén. Y allí saldrán para formar el resto de la descendencia de la mujer. Amén. Gloria a Dios. El resto final de Apocalipsis 12:17 es el pueblo final de Dios. Amén. Quiere decir que ninguna de estas sectas religiosas es el pueblo de Dios, pero sí están metidos allí muchos que han de formar el resto final de Dios. Más, Señor, el resto final de Apocalipsis 12:17 es el pueblo de Dios final, más preparado, más santificado, Amén. Gloria a Dios. más verdadero, Amén. Sí, Señor. más puro, Amén. más cristiano, mi apreciado Amén. hermano. Gloria a Dios. Atrás entonces habrá quedado el maquillaje que te ponías, Amén. la pintura que te ponías y que el Amén. pastor te aceptó, los collares, los aretes, los anillos, etcétera, la música mundana, todo eso habrá quedado atrás. Amén. Gloria a Dios. Atrás habrá quedado las costumbres mundanas, las pastoras, las Amén. falsas doctrinas, las falsas creencias. Atrás habrá quedado el guayno, el rock, el perreo, la cumbia, la salsa, con los cuales Babilonia alababa a los demonios, mi apreciado hermano. Amén. Sí, Señor. Toma tu decisión, mi querido hermano, hermana, joven que me estás viendo en este momento. Toma tu decisión. No permitas que nadie ni nada impide o aniquile tu decisión de apartarte, de separarte de las diferentes sectas religiosas, porque nada son, mi apreciado hermano. Amén. Gloria a Dios. Juan el Bautista tomó su decisión. Jesucristo tomó su decisión de apartarse de los judíos. Amén. Los apóstoles tomaron su decisión de apartarse de los judíos. Señor, Lutero tomó su decisión. Pedro Baldo tomó su decisión Amén. de apartarse de Roma, de la Iglesia Católica de Roma. Wesley, Juan Jos, los valdenses, los albigenses tomaron su decisión de apartarse de Roma. Y así lo hicieron y nunca más volvieron a Roma, mi apreciado hermano. Todo lo puedo que en Cristo que me fortalece, dijo así el apóstol Pablo. Ha empezado otra reforma, mi apreciado hermano, en el mundo. Después de más de 300 años, ha empezado otra reforma. El pueblo pide otra reforma. Amén. Urgentemente pide otra reforma por la corrupción religiosa, la explotación religiosa, la mundanalidad.
Señor, enraizada en las iglesias evangélicas, la estafa religiosa por la caída de los pastores, los reverendos, los superintendentes, los élderes, los apóstatas, Señor, se encuentran en una completa apostasía. Amerita ya una reforma, mi apreciado hermano. Amén, gloria. La reforma, como en todas las edades, tiene como arma poderosa la Biblia, y la Biblia sola Amén, como gloria. fundamento de todas sus doctrinas y de todas las reformas. La Biblia dice, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Zacarías 4:6 así lo dice. Tenemos hombres valientes a través de la historia, hombres valientes que no dejaron de proclamar la verdad, aunque los cielos se vengan abajo, mi apreciado hermano. Ahí está Elías, ahí está Ezequiel, Amén, ahí gloria está a Dios. Jeremías, ahí está Isaías, Amén. ahí está Zacarías, Nehemías, ahí está Juan el Bautista, ahí está Jesucristo, los Amén. apóstoles. Más cerca a nosotros lo tenemos a Martín Lutero, al gran Martín Lutero, a Jerónimo de Praga, a Juan Jos, mi hermano, a Pedro Baldo, a pueblos enteros como los valdenses, los hugonotes, los albigenses, los zácaros, que dieron su vida por decir la verdad Amén. a la Iglesia Gloria a Católica Dios. Romana, mi apreciado hermano. Las recomendaciones que la voz de la Reforma te puede dar ahora es lo siguiente: por ningún motivo, frente a la apostasía reinante en las iglesias evangélicas, mi apreciado hermano, por ningún motivo vayas a una iglesia evangélica, porque allí, Señor, no está la verdad. Por ningún motivo debes de ir a una iglesia evangélica, porque allí no está la verdad. Porque como la serpiente engañó a Eva, te van a engañar, mi apreciado hermano. 2, no le creas a tu pastor. No le creas a tu pastor. Te recomiendo, mi apreciado hermano, no lo creas a tu pastor, ni a los pastores de las diferentes iglesias o denominaciones o sectas religiosas. ¿Por qué? Porque están en el error y en una completa apostasía, con argumentos falsos y artimañas te volverán a engañar y creer. Solo debes de creer en la palabra escrita, mi apreciado hermano. Otra recomendación que te doy en este momento de este tiempo de apostasía y de confusión religiosa: ora a Dios como nunca lo has hecho, para que abra tu entendimiento en esta encrucijada y confusión de las iglesias que existen. Guarda el sábado, otra recomendación que te doy. Guarda el sábado para que tengas el sello de Dios en la frente y en tu mano. No guardes el domingo, porque tendrás la marca de la bestia, que es del Papa, y que mediante una ley está obligando a guardar a grandes y a chicos, mi apreciado hermano. Guardar el domingo es una orden de la Iglesia Católica Romana, por la ley del Estado, y usted lo va a saber y ahí te darás cuenta, porque por la Biblia no hay. Sacarán entonces por ley del Estado para que tú puedas guardar obligatoriamente el domingo. Guardar el sábado es uno de los 10 mandamientos ordenados por Dios, que es la autoridad más alta, de la más alta jerarquía que existe en el universo. A esta autoridad sí conviene creer, Amén. y no al resto de las autoridades de menos rango que tenemos en la tierra. Recuerda, mi apreciado hermano que me escuchas,
El epicentro de la crisis final del cristianismo está entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Es decir, entre el sábado, que es el día de la adoración verdadera, al Dios verdadero, que hizo todas las cosas, y el domingo, que es el día de la adoración falsa, a aquel que no hizo nada. Satanás, mediante la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas, Señor, están incentivando al pueblo, enseñando al pueblo hacia la adoración falsa. Otra recomendación que te doy, mi apreciado hermano: lleva una Biblia, lee esa Biblia, estúdialo, escudriñalo, investígalo, para reforzar tus conocimientos en la verdad que todos los días te explicamos desde este canal de televisión. Después de la pandemia, otra recomendación que te damos: después de la pandemia, ya no vuelvas a tu iglesia, ya no, mi hermano, ya no vuelvas a tu iglesia mundana, ya no vuelvas a tu iglesia inmunda, ya no vuelvas a tu iglesia apóstata, porque tiene falsas doctrinas y son la segunda bestia de Apocalipsis 13, que te habla en el verso 11, en el verso 13, en el verso 14, en el verso 15 y en el verso 16, que parece cordero, pero que habla como dragón. Mi apreciado hermano, otra recomendación que te doy es: apártate, sal, abandona, retírate de las congregaciones apóstatas lo más antes posible, para que no te hagas cómplice de sus apostasías. Esta es la recomendación que te hace Dios, mi apreciado hermano. Apártate, sal, abandona, retírate de las congregaciones apóstatas lo más antes posible, porque para que no te hagas partícipe de sus apostasías. Así menciona Apocalipsis 18:4. Otra recomendación que te doy, hermano: es necesario obedecer para la salvación, oír la voz de Dios. Es necesario oír la voz de Dios. Amén. Apocalipsis 18:4. Vamos a darlo lectura. Es necesario oír la voz de Dios para este tiempo. Esto es lo que dice Dios. Apocalipsis 18:4. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén. Ahí lo tienes, mi hermano. Esa es la voz de Dios. Es necesario oír la voz de Dios. Sal, apártate, retírate, huye de estas congregaciones. Lo damos lectura en otra versión, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y oí otra voz procedente del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis cómplices de su desvío de las enseñanzas de la Biblia, y para que no recibáis parte de sus plagas. Amén. Para que no seas cómplices de las enseñanzas de la Biblia. Hartamente te hemos hablado sobre las falsas doctrinas que tienen estas congregaciones. Bastante, y te seguimos hablando. Y para que no te hagas cómplice de los extravíos de las enseñanzas de la Biblia. Otra recomendación que te doy, hermano: no puedes quedarte tú en tu iglesia, porque Babilonia ya cayó. Amén. No puedes quedarte allí porque Babilonia ya cayó. Babilonia es tu iglesia que ya cayó, porque está profetizado que Babilonia, es decir, tu iglesia, no va a cambiar.
Esto es imposible que ocurra. Vamos a leer para que te des cuenta en qué estado se encuentra tu iglesia. Apocalipsis 18, del 1 al 3. Por eso en el 4 te dice, sal de allí para que no te hagas partícipe y no te hagas cómplice. Lo vamos a dar lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Amén. Ahí lo tienes, mi hermano. Está lleno de espíritus inmundos y abominables, de aves inmundas y abominables. Por esa razón, no puedes volver a tu iglesia ya, mi hermano. Después de la pandemia, ya no regresan. Amén. Mis amados hermanos y hermanas católicos y evangélicos, quiero decirles que Dios siempre ha tenido hombres y mujeres que han dicho, como van a decir ahora, Amén. Gloria a Dios. no transigiremos en contra de la verdad. Amén. Sí, Señor. Sí, hombres y mujeres van a decir así, Amén. Gloria a Dios. pertenecientes a todas estas denominaciones religiosas, no transigiremos en contra de la verdad. Amén. Gloria a Dios. No aceptaremos otra cabeza en la tierra, sino a Jesucristo en los Amén. cielos. Sí, Señor. Eso van a decir los verdaderos siervos de Dios, mi amado hermano. Tomaremos la palabra de Dios, que es la Biblia, antes que la palabra de los hombres. Amén. Gloria a Dios. Eso van a decir los que van a salir de estas congregaciones Amén, sí, religiosas. Señor. Tomaremos la palabra de Dios antes que la palabra de los hombres. Amén. Sí, Señor. También van a decir, debemos ponernos de parte de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Se darán cuenta que están en el error y dirán, debemos ponernos de parte de la verdad, sin importar lo que las masas nos pueden hacer. Amén. Gloria a Dios. Esos son hombres y mujeres Amén, valientes. sí, Señor. Esos son hombres jóvenes valientes. También van a decir, tomaremos la Biblia como nuestra única guía. Amén. Gloria a No Dios. la palabra del pastor, Amén, no la Señor. palabra del reverendo, no la palabra del superintendente, del elder, del cura, del sacerdote, del ministro y de quien sea. Amén. Tomaremos la Biblia como la única guía, la Biblia y la Biblia sola, y ningún otro libro más. Amén. Mi Sí, apreciado Señor. hermano. Gloria a Dios. Y ningún otro libro más. Amén. Sí, Señor. No aceptaremos, Señor, a José Smith, no aceptaremos a Elena de White, no aceptaremos a Carlos Russell, no Amén, aceptaremos a todos, a Ezequiel Atajuzzi Gamonal, a Joel, a todos esos israelitas, Señor, confundiendo a la humanidad. Mis amados hermanos, en el libro de los Hechos, Señor, en el capítulo 6, verso 7, nos habla, Señor, la Biblia nos dice lo siguiente, y con esto damos lectura, gloria al Señor. 6, 7 del libro de los Hechos. Amén. La palabra escrita dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes, mi hermano. Muchos de los sacerdotes, sí, sacerdotes se convertían a los pies de los discípulos, de los apóstoles. Así también ahora pastores tendrán que salir, Amén. vendrán, serán valientes, reconocerán el error que cometieron. Señor,
al llevar al pueblo en apostasía. Y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente. Incluso gran número de los sacerdotes se entregaban al Señor. Así también será ahora, mi Amén, apreciado gloria a hermano. Dios. Pastores vendrán, muchos pastores, reverendos, superintendentes, se darán cuenta de sus errores y serán recibidos, Señor, en la congregación Amén, del remanente de gloria a Israel, Dios. el resto de la descendencia de la mujer. Gloria al Señor. La hora nos ganó, mi apreciado hermano. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor.